¿qué tal amigos? Una vez más estamos aquí en la Enciclopedia del Drag. Yo soy Byron y bienvenidos otra vez aquí. Y pues estoy muy contento porque esta tarde, esta noche nos acompaña una de las pioneras, de las drag queens pioneras de este país. Ella es DJ Kindra. Hola a todos. Ay, hermana, qué gusto estar aquí por fin. Pues te agradezco mucho que hayas venido, pero sí quería entrevistarte a ti porque quería, como hemos estado hablando del drag, tú eres de las pioneras, no solo dentro del grupo de las hermanas Vampiro, sino como DJ, pero vamos parte por parte. ¿Cómo es que te acercas al drag queen? Fíjate que de hecho mi historia es muy curiosa porque yo jamás en la vida había pensado que algún día iba a hacer, ni siquiera a ponerme tacones ni nada. O sea, de niño no era el típico niño, ¿no? Que se ponen los tacones de su mamá. No era ese niño, no era. De verdad que fue una cosa como casualidad de la vida porque yo era amigo de Osvaldo y de Daniel, bueno, de la Superperra y de la Supermana. Y de los conocí de noche de antro, ¿eh? O sea, de bailando y todo, los fui a ver un día, y ya sabes, ¿no? Les madre de la noche. Y yo les hacía su publicidad, les hacía flyers. Te estoy hablando de historia años, hace muchos años. Les hacía flyers. Y una vez en casa de Daniel, de la Supermana, resultó que yo les estaba haciendo un flyer para un evento y estaban ellos montando la obra de Lo que el virus se llevó, que contaba la historia de Osvaldo Calderón, de la Superperra. Y yo estaba ahí con mi computadora, la chingada, no sé qué, y justamente en ese momento, fíjate cómo son las cosas de la vida, ¿eh? En ese momento les llegó el mensaje de un actor que iba a participar en la obra y les quedó mal. Y entonces Daniel, bueno, yo los veía que corrían de un lado para otro y yo decía, ¿qué está pasando? Porque además era un proyecto que estaba como muy en secreto, yo no sabía de qué estaban hablando. Y entonces volteé a Daniel y me dice, hija, ¿has hecho drag? Digo, no, me dijo, ¿has hecho teatro alguna vez? Y yo, pues en la escuela, en la preparatoria, porque sí había hecho, pero pues ya sabes, ¿no? Así del bailable, así, ¿no? Típica cosa de la escuela. Ah, perfecto, ¿quieres participar en nuestra obra? Que no sé qué. Yo dije, pero te lo juro que jamás me imaginé. O sea, yo pensaba, en ese momento pensaba que iba a ser como ayudante, no sé, como que iba a bajar el telón, cosas así como jamás, ¿no? Yo, pues sí, les echo la mano, porque pues yo aparte los vi bastante desesperados, ¿no? Y ya, me dieron el llamado, llegué un día otra vez a su casa y me dice, muy cagado porque estaba yo en su casa, bueno, en la puerta de su casa, me dice, sube al closet y trae tal vestuario, tal peluca, tales medias, no sé qué. Ay, sí, ya voy. Bajo, me dice, pero yo así, ¿no? Aquí están. Ok, pruébatelas. Y yo, ¿qué? ¿No? Ahí. Y después, o sea, ya me probé todo. Aparte, todo me quedaba. Yo delgadísima. Sí, desde chiquita delgada. Ay, no, delgadísima. Y luego ya después le dijo a alguien que estaba con las Vampiro antes, que es Marco Calderón, que me maquillara. Y cuando me vi al espejo, dije, no puede ser. O sea, de verdad fue una revolución así en mi cabeza. Pasaron mil cosas así en mi cabeza. Y decía, ¿qué es eso? ¿No? Y bueno, ese día grabamos el video promocional. Así, o sea, todo fue así. Rapidísimo. Y entonces hicimos una gira por 15, 16 ciudades llevando la obra, ¿no? Y ahora sí que pues me aventaron al ruedo. Y fue muy bonito porque la verdad es que sí, aparte de que para mí fue un descubrimiento personal, porque jamás me hubiera imaginado haber estado, porque aparte yo los conocía de amigos, pero vas a creer que para ese momento yo no sabía quién era la Supermana, no sabía quién era la Superperra. Medio sabía quiénes eran las hermanas Vampiro, pero no estaba tan empapada. Yo era una chamaca, creo que apenas acababa de cumplir 18 años. O sea, de verdad me agarraron chiquita. Y de repente ya cuando empezaba yo a ver todo, para mí era como un sueño, no me lo podía creer. Pero por lo mismo yo me sentía muy comprometido, porque decía, confiaron en una nadie que ver una nadie, porque yo no era nadie. Confiaron y entonces hace cuenta que cuando hacíamos los ensayos de la obra, que de hecho el director fue Artús Chávez, queridísimo, se dieron cuenta que yo me esforzaba mucho, porque mi personaje no tenía diálogos, nada más era como auxiliar, ¿no?
Y poco a poco me fueron metiendo cosas, me metieron un número solo para mí, ¿no? Bailando y haciendo piruetas. Y pues empezó a gustar. Y tanto que pues, al final pues, ya teníamos como la carga escénica de la obra. No solo se recargaba así Osvaldo, sino que ya era como de repente él, luego yo y así. Fue muy padre. Y entonces, bueno, pues esa fue como mi primera experiencia drag. Pero pues oye, con digamos, las fundadoras, ¿no? O sea, para mí fue una gran fortuna porque pues era una X. O sea, yo no había hecho nunca nada. Oye, pero ¿cuánto tiempo? O sea, me supongo que después de la obra hiciste shows también ya con las Vampiro, en los antros y esto. ¿Cuánto tiempo estuviste con las hermanas Vampiro, más o menos? Sí, justamente. Haz de cuenta que con la obra estuvimos un año, más o menos año y medio, porque luego tuvimos una temporada aquí en La Condesa. Y después de eso fue que ya me invitaron a entrar al grupo de las hermanas Vampiro. Pero fue un sufrir, porque en ese entonces, bueno, eran otros tiempos, pero entrar a las hermanas Vampiro, o sea, subirte a ese escenario era pesado, porque ese escenario la gente era la que hacía el show, la verdad, ¿no? Y entonces, si salías toda chueca o algo, te mentaban la madre y tú mira, así, ay, qué hermosura. Estás bien fea, cara de hombre, bájate, culera. No sé qué. Y tú mira, y tú así de, siempre vendrán, así con la lagrimita. Una vez me aventaron un hielo. Así, pero horrible. Cosas que yo decía, esto no puede estar pasando, ¿no? O sea, era un show muy surrealista, de verdad. Pero eso te hace como a seguirte esforzando. Porque cada semana, si una semana te iba mal, porque la gente era la que decidía. Si una semana tú veías que a la gente no le gustaba, a la otra semana lo hacías mejor y lo hacías mejor y en vestuario. Y en ese entonces yo entré cuando estaba una temporada que se llamaba Joteando por un Sueño. Y cada semana era era un show diferente, pero era competíamos entre nosotras. Era horrible, porque siempre ganaba Ego o Osvaldo, porque pues a las tablas, ¿no? Pero de repente a mí se me ocurrió hacer cosas chistosas, porque yo no era la bonita. Ahora sí ya estoy bonita, pero en ese entonces no. Era la chistosa, ¿no? Y es que tú sabes, o sea, cuando estás en un grupo pues tienes que tener un rol, ¿no? Una personalidad, claro, algo que destaque, porque pues, si no, pues ¿qué haces ahí, no? Y al principio me costó mucho, porque pues yo venía, tú sabes que en el teatro pues es otra cosa, ¿no? Todo está marcado, todo está ensayado, pero la improvisación es otra cosa. O sea, es el ruedo y es, órale, vas, como llegaste al punto casi, ¿no? Y entonces empecé a hacer cosas chistosas y a la gente le empezó a gustar. O sea, tipo de que una vez salí de Rosa Salvaje y con 3 pesos de vestuario, con mi gorrita y así, todo, y la gente... Así, maravilloso. Obviamente, ¿no? Sí, claro. Pero justo, o sea, yo ganaba haciéndome la chistosa porque pues ya contra ellas pues no podía hacer más, ¿no? Ahora cuéntanos. No te respondí, espérame, no te respondí tu pregunta. Los años, sí. Rápido. De ahí fueron como 4, 5, casi 5 años con las Vampiro y luego ya mi otro proyecto. Sí, que era lo que quería comentar yo, porque mucha gente que quizás no sabe o que está apenas conectándose con nosotros o que no es de nuestros tiempos, es la primer drag queen DJ. ¿Cómo es que te haces DJ? ¿Estudiaste tú para ser DJ? Sí, justo. Antes yo de conocerlos a ellos, yo estudié en un lugar que se llama Gemartel, que está al sur de la ciudad. Yo estudié ahí a los 16 años, estudié la carrera de música electrónica y DJ. Estuve un año. Y, o sea, yo terminé de ahí y empecé a tocar en fiestas con amigos, con personas, con colegas que yo conocí ahí en esa escuela. Y de hecho tuvimos un proyecto como 2 años que hacíamos fiestas como tipo rave, ¿no? Y yo empecé tocando psycho, o sea, de verdad era una cosa, yo siempre he sido así como muy locochona. Y tocaba yo psycho, ¿no? Pero después de esos proyectos fue que como que paré todo, ¿no? Porque yo todavía estudiaba la prepa, era una morrita. Y ahí fue el Inter cuando conocí a las hermanas Vampiro. O sea, entonces, después de ese tiempo que yo estuve con las hermanas Vampiro,
se dio que cuando... haz de cuenta que la primera función que tuvimos con Lo que el libro se llevó fue en un bar que estaba en Puerto Vallarta, que era de Edgar Sánchez, queridísimo Edgar Sánchez, amigo de las Vampiro. Y él me invitó después, cuando ya terminó la gira, me invitó a una fiesta que él hizo en su bar con temática drag, ¿no? Y entonces me invitó así, porque ya nos habíamos hecho comadres y todo. Y me invitó a ir a tocar y yo le dije, porque me dijo, o sea, yo les comentaba a ellos, ¿no? Que yo era DJ, que yo hacía otras cosas, etcétera, pero nunca me habían visto tocar, entonces como que no me creían. Y él fue el que creyó en mí, me dijo, oye, fíjate que tengo una fiesta así, no sé qué, ¿por qué no vienes? ¿No? Ya, sí, perfecto, porque aparte me dijo, te pago el avión, te quedas en mi casa, y dije, pues por supuesto, ¿no? Y en ese entonces yo estaba viviendo con la Superman en su casa. Y pues luego nos sentábamos así a ver la película, a tomar nuestro cafecito, ya sabes, el chocolate de abuelita. Y cuando fue eso, yo me senté a platicar con él y le comenté, y él fue, tengo que reconocerlo, yo siempre lo he dicho, él fue un poco el de la idea, porque me dijo, ¿y por qué no te vas de drag? Y yo, ay, ¿cómo crees? Imagínate la peluca y yo acá los audífonos. No, ¿cómo crees? Estás loca, ¿no? Pasó. Pero yo me quedé con la idea. Y me quedé pensando y dije, oye, sí, es buena idea, ¿no? A los 2 días voy con mi mamá y le digo, mamá, necesito un vestuario. Así como en la escuela cuando ibas a bailar el ratón vaquero, yo que digo, mamá, necesito un vestuario. Porque me voy a ir a tocar de DJ. Y mira, mi mamá se puso las pilas, me hizo una corona vampiro divina, porque aparte, bueno, todavía estaba con las vampiros. Y fui a tocar a esa fiesta. Y la verdad es que fue un golpe de suerte. Yo he sido muy afortunado en la vida y fue un golpe de suerte. A la gente le encantó. Ese día justamente estaba en la fiesta uno de los organizadores, no sé si ahora, pero en ese entonces, de las fiestas Circuit de allá, que se llama Gilles Belanger, un canadiense, y también le encantó, ¿no? Entonces, de ahí, mi siguiente fiesta me invitaron no me acuerdo cómo se llamaba la fiesta, pero era una fiesta de circuito de Vallarta, que ya sabes que allá es fiesta todo el tiempo, ¿no? A abrirle a Oscar Velázquez. Entonces, de la nada, salté, y entonces para mí, al principio era como, no sé qué está pasando, era como muy extraño, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Pero cada que me iban pasando cosas como eso, pues yo decía, es que tengo que dar lo mejor de mí. Tengo que hacerlo, y como que se me olvidaba, o sea, sí, hacía las cosas con miedo, pero decía, pues lo tengo que hacer, ¿no? Y pues ya, de ahí de Vallarta, después me vine para acá, porque estuve un tiempo allá en Vallarta tocando, luego ya me vine para acá, y ya aquí conocí a los chicos de Híbrido, que estaba antes en la Plaza del Ángel, y ahí empecé, aquí en México. Pero ya después de ahí, no sé cómo pasó, porque la verdad, honestamente, yo no sé, yo no hice nada, que de repente se corrió el chisme por todos lados y me empezaron a hablar de todo el país. O sea, me acuerdo mucho, mi primera fiesta fue en Mérida, luego me fui a Cancún, luego me hice la reina de Cancún allá. Fue una cosa muy bonita. Sí, es que además, por ejemplo, yo de pronto ya sabía que estabas con las hermanas Vampiro y de pronto DJ Kindra, ¿no? Anunciada. Y yo he de reconocer que también decía, ya, hay otra que se siente DJ y que va a tocar allá, ¿no? Porque sí es cierto que había mucho movimiento, pero de pronto, si no, costaba trabajo ganarse un lugar en la vida nocturna. Entonces, y por eso digo, yo lo reconozco, decía, ay, sí, ¿está qué? ¿No? Y de pronto, pum, 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 a mí me callaste la boca porque yo trabajaba en Liverpool 100 en ese tiempo y me tocó escucharte y dije, o sea, no es pone discos, sí trae un rollo, además era como más un rollo tribal y muy distinto, y haces performance al principio, luego te subías a tocar, y fue cuando a mí me callaste la boca de decir, otra más. ¿Cómo? A muchos, porque yo sí sentía que eso pasaba alrededor de ti, yo que estaba del otro lado, si de pronto hay, pues la vestida en que está tocando, aunque jura que es DJ, ¿qué tanto trabajo te costó el respeto? Sí. Justamente acabas de tocar la tecla negra, porque eso fue una de las cosas más difíciles de todo ese momento, porque desde la primera vez que yo dije, yo soy DJ y aparte hago drag, tuve ese rechazo. Las personas, me refiero como a la gente del ambiente, no tanto como a la gente, pues a los clientes de los bares, sino a las personas que hacen las fiestas, que están en los antros, que dirigen, pensaban que yo ponía un disco. Que es lo que hace mucha gente ahora y es respetable, pero no. Pero por eso
me cerraban como las puertas, me veían mal, y eso yo lo sentía. Aunque no fuera frontal de que me lo dijeran las cosas, pero yo lo sentía. Y entonces me acuerdo mucho de la primera vez que fui a Cancún. Allá me llevó mi querido amiguísimo Frederick, que tenían que rifársela, pues, ¿no? O sea, me acuerdo mucho cuando Frederick me llevó para allá, me explicó y me dijo, es que mira, la situación está así, 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 así. Yo te traje, que estoy confiando en ti, pero la gente, el mismo dueño del bar, fui a tocar a Caramba, que era un antro de abolengo allá, ¿no? Y ahorita ya no está, pero fueron muchos años de Caramba, y me dijo, el mismo dueño me dijo, si no la arma, va tu cabeza porque, o sea, él tuvo que confiar, ¿no? Y para mí era como, ay, Dios mío, ¿no? Y con decirte, yo llegué, ese día yo llegué al camerino, porque tú sabes, ¿no? En todos lados está pues, las travestis, los gogos, de todos lados, de donde vayas. Llegué al camerino y todas así formadas, así en el espejo, y yo así, hola, porque aparte pues yo, pues, en buena ondita, ¿no? Buenas noches, pues yo sé quién era, así que, y así, mira, así. Ya sabes, ¿no? Y, disculpen, ¿dónde me puedo maquillar? Ay, era una cajita así, casi que en la salida del antro. Y yo así, Dios mío. Y mira, yo así chiquita, así maquillando. Pero yo así, ahorita van a ver, hijas de la chiquita, ¿no? No, bueno, esa noche se cayó el antro. Se cayó el antro, la gente gritaba, berreaba. El dueño salió, me abrazó, así se me arrodilló. Porque, justo, ¿no? Tengo que demostrar lo que soy y mi trabajo, porque esa escuela me la dejó mucho Osvaldo Calderón, porque él veía, ¿no? Y yo ya, mi madre, es que me están diciendo que yo no soy DJ, ya sabes, ¿no? Y Osvaldo Calderón no era de, ay, chiquita, a ver, ¿ya estás en esto? ¿No? Y me decía, tú a todo el mundo le vas a callar la boca con tu trabajo, no hables, tú demuestra lo que sabes hacer. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos más con DJ Kindra. Así puedo ver que la vida es un cabaret y yo en Chorus Line esperando por volver a verte. No hay perdón, que el diluvio viene a... Hola amigos, pues estamos de regreso. No olviden suscribirse al canal y darle la notificación en la campanita y ya saben lo que tienen que hacer para que sigamos transmitiendo este programa que hacemos con mucho cariño para un poco visibilizar todo el ambiente drag queen que ha existido desde los principios de los tiempos en México. Oye, pues cuéntame, porque no ha sido, te digo, yo lo veía y te veía, no ha sido tan fácil con los DJs. Por ejemplo, Oscar Velázquez, cuenta el chisme. Bien, bueno, en realidad, detrás de cámaras platicábamos eso, ¿no? O sea, sí fue bonito, todo fue, digamos, las oportunidades se me abrieron, pero tú sabes, ¿no? O sea, pueden haber oportunidades, pero si no las tomas, nada, ¿no? Lo difícil en realidad era aguantarme como las miradas, las habladas, porque la gente pensaba, la gente de antros, que en realidad yo lo sentía así, era la que en realidad no creía en mi trabajo, ¿no? Yo tenía que llegar o sea, sí me invitaban, pero como que no, como que pensaban que no, que era, no, que no iba a dar el ancho, o que era mentira, que ponía un disco, ¿no? Y afortunadamente hubo quienes confiaron en mí, y gracias a eso, de que hubo lugares donde sí me abrieron las puertas y me dijeron, vas, y que demostraba lo que hacía, porque aparte, mi trabajo es muy del corazón, ¿no? Entonces, yo cuando toco, no es nada más estar tocando, es todo el espectáculo desde que me subo y hasta que me bajo, es todo un espectáculo y lo hago todo el tiempo. Luego, aparte, me aprendo las canciones, que en realidad es música electrónica y es digamos que canciones poco conocidas, y hago como el espectáculo, el performance de lo que está escuchando la gente. O sea, pero es continuo, o sea, no paro, ¿no? Entonces, eso hace que la gente se emocione. Entonces, poco a poco me fui ganando los espacios, pero sí era muy difícil porque yo veía el machismo que había, porque me metían a lugares a tocar, digamos que a espacios donde solamente había hombres, ¿no? Ahora sí ya hay más mujeres DJs, hay drags DJ, pero en ese momento eran hombres, era un espacio de los hombres. Y de repente llegaba la J travesti aquí en peluca y todo. Pues, a muchos DJs incluso me llegaron a hacer groserías, me escondían las cosas.
Era difícil, pero yo, mira, yo me aguantaba así de, ejercicio. O luego me enteraba de cosas que decían, en ese entonces era más del Facebook, que decían en Facebook y luego me pasaban el chisme y yo, mira, yo decía, pero vamos a hacer con no, o sea, me tenía que callar porque yo decía, pero ya habrá el momento en que nos encontremos las caras, ¿no? Y ya los veía de cara y, ay, Kidra, mi amor, preciosa. Hija de tu puta madre, pero vas a ver, ¿no? Y me lo tuve que aguantar. Y así es como se abre un camino, como te digo, o sea, trabajando. La verdad es que los Velázquez, digamos, me respetaban mi trabajo porque ellos son muy profesionales, pero no era como, o sea, nunca me arroparon, nunca me sentía arropada como... Sí, después sí, pero al principio yo creo que era lo mismo, ¿no? Pensaban que no hacía las cosas bien, no sé. Pero era como más de lejitos un poco, ya después pues ya nos fuimos conociendo más, fuimos estando en más fiestas juntos, pero siempre fue pues como muy cordial, ¿no? La relación, pero bien, o sea, bien porque ellos son justamente pues de los DJs más profesionales. Y es que eso fue lo que yo aprendí con las hermanas Vampiro, a ser profesional, ¿no? Porque puedes ser mil cosas, pero ser profesional es hacer las cosas y aparte desde teatro, o sea, era hacer las cosas con una rigurosidad. ¿Cómo se Rigurosidad. Rigurosidad. Ya ves, hasta, ay, Dios mío, rigurosidad. O sea, hacer las cosas bien, ¿no? Y ahora es diferente porque pues veo que, fíjate, a mí en aquel entonces, no sé los años, pero en aquel entonces de repente me empezaron a escuchar, empecé a escuchar que me decían, es que ya salió otra de DJ Drag, no sé, y la gente yo veía que me lo comentaba como a ver qué decía, ¿no? Pero a mí me daba un gusto, me daba mucho gusto porque decía, yo abrí el camino, yo fui la primera, ahora sí. Vengan todas las que quieran, de verdad. Y yo ponía en mi Facebook, mira, yo mismo, yo las ayudo. Si alguien quiere, yo les echo la mano, porque quiero que esto siga y siga y siga, ¿no? Y me da mucho gusto que habrá ya más, ¿no? Pero yo siempre desde mi trinchera, trabajando, haciendo mis cosas, y pues, ¿qué te digo? ¿Y qué pensabas, por ejemplo, en el caso de cuando salió Carmen Campuzano o Pedrito Sola o Alfredo Adame, a estos como a anunciarse como DJs? ¿Qué pensabas tú? Fíjate que yo tuve como un tiempo de retiro en aquel entonces por situaciones que se salieron de mi control y yo veía, porque pues yo no estaba trabajando, y me daba risa porque yo decía... Pues, me preguntaba, ¿no? Si estarán tocando. Yo dije, ajá, ¿no? Pero como a mí me había pasado, pues trataba de no juzgar precisamente porque yo lo viví. Yo lo viví y era difícil porque decía, sí estarán tocando. Pero yo decía, no, bueno, no importa, pues, no sé, la verdad es que no sé. Después ya me fui enterando, ¿no? Porque me fueron contando de que pues en realidad pues ponen un disco, ¿no? Y al final pues... había un DJ atrás. Pero al final yo decía, bueno, pues si la gente consume eso, pues está bien. Sin embargo, pues sí decía, o sea, entre mí también decía, híjole, ¿a qué hemos llegado? ¿A qué hemos llegado? Que haya un respeto por la tornamesa. Claro, sí. Sobre todo porque pues tú vas a pagar algo y te dan otra cosa. Ese es lo que como que donde no concuerdo mucho con eso. Pero al final digo, bueno, pues cada quien. Y justamente tú te das cuenta cuando ves que el trabajo de la gente perdura, ¿no? Si la gente es profesional, si la gente lo hace bien, el trabajo perdura y se acuerdan de ti y luego puedes ir y venir y sigues y estás vigente, o sea, pero ellos, por ejemplo, pues sus carreras de DJs, pues no sé si sigan trabajando como DJs, no sé cómo les fue, pero me parece que es momentáneo, ¿no? Es de moda, pues, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que hay mucho movimiento, siento que es como la época dorada del drag queen, con respecto a que han salido 2 o 3 programas de televisión, ya se ven también en televisión nacional, ya se ven en televisión abierta, se han producido ya internacionalmente muchos programas drag queens. ¿Cómo tú ves el drag queen actualmente en México? A mí me da mucho gusto que haya esa visibilidad y que cada vez más chicos y también chicas hagan drag. Me parece, o sea, yo me lleno de mucha alegría, pero también me acuerdo de lo que nos costó a nosotros y digo, no sé, o sea,
sí es como de, chale, nosotros la sufrimos bien gacho, ¿no? Sí. O sea, a nosotros nos costó, a nosotros nos tocó casi que nos apedrearan, ¿no? Y eso, yo lo que he visto, la verdad es que no estoy tan familiarizado con las drag, o sea, yo veo los programas, o luego veo lo que ponen en Twitter, lo que sí he visto es que siento que justamente no tener esos obstáculos que nosotros tuvimos, de repente hace que se le vayan por otro lado. Porque veo bueno, lo que veo yo en Twitter, ¿no? Que no sé qué draga dijo, no sé qué de no sé quién, y no sé qué. Y eso nosotros lo hacíamos en el camerino y de frente, ¿no? Pero no andábamos ahí con hablar, con las redes sociales. Entonces siento que justamente eso es lo que necesitan más. Aunque déjame decirte que algo que sí me sorprende mucho son los maquillajes que se hacen. ¡Wow! O sea, y chavitos, jovencitos que digo, ¡wow!, ¿no? O luego, por ejemplo, una vez me invitaron a un concurso drag que hubo y eso sí lo tengo que decir. Y es algo que yo siempre he pensado desde que veo estos programas y estos concursos, que ponen de jueces a personas que no saben de drag queen. Y yo te lo digo así porque mi tesis de la universidad es sobre drag queen. Y yo me fui a investigar, me fui a entrevistar a personas, a todo el mundo, me fui a todos los teóricos de teatro y todo, me fui a investigar. Y ponen a personas de jueces a gente que no sabe de drag queen. Incluso drag queens que no saben de drag queen, ¿no? Eso a mí, eso sí me enerva, ¿no? Me enoja. Pero al final digo, bueno, lo mismo, ¿no? Bueno, pues, cada quien sus concursos y qué padre y todo, qué bueno que lo hagan. Pero sí me gustaría ver, y te lo digo también porque hay programas en donde llevan incluso a personas que han comentado cosas en contra de la comunidad y que eso para mí es fatal, me parece fatal. Pero a mí me gustaría que trabajaran en drag queen con el respeto que se le debe tener a una cosa artística, a algo que, te digo, porque para mí, y te digo, lo estudié, lo vi, vine. Mi tesis además fue la primera tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre drag queen, ¿no? Y la puedes encontrar y la puedes leer y todo. O sea, pues te lo digo con los pelos de la burra en la mano, ¿no? Me gustaría que en ese tipo de programas o competiciones de verdad lo tomaran en serio. ¿Por qué? Porque esto que ves, esto tú lo sabes. No es algo que de repente, me voy a ir de chistosa a bailar. No, eso es un trabajo de años. El maquillaje, las pelucas, todo. Nos ven bonitas, pero de verdad es algo que nos cuesta mucho trabajo. Y por eso yo también me tomé un tiempo de descanso, porque al final, pues ya me empezaba, no, al principio no me pasaba, pero ya al final me regateaban. Y yo tuve un encontronazo con alguien que ahora ya es diputada y todo, porque cuando tenías tu antro me regateó. O sea, muchas historias que podría yo contar, que al final yo dije, no. O sea, este trabajo cuesta. Ahora bien, a ti y a mí nos tocó un poco más sufrir el lado sexual, ¿no? Con respecto a la gente. De pronto te ven como la vestida, ¿no? No saben que también es un trabajo actoral y que también es un trabajo y que eso no radica mucho tu orientación sexual o hasta tu rol y esas cosas. Siento que ahora ha cambiado, pero ¿qué tanto sufriste el lado emotivo, emocional con las parejas siendo drag queen? No, acabas también. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué trabajo! Sí, no, le acabas de dar al punto. Justamente, yo tuve muchos problemas con mis relaciones, muchos problemas. Porque ahora ya la gente sabe que es un drag queen. Pero en ese entonces, tú le decías drag queen, ¿qué? O sea, ni siquiera tenía ni idea de lo que se hacía. Para la gente era pues, un travesti, ¿no? Y qué mal que también vean mal a los travestis, ¿no? Pero, o sea, la gente no entendía cuando tú les decías, ¿no? Incluso a mí me llegó a pasar mucho con relaciones, ¿no? Chavitos que yo salía con ellos, bueno, hombres con los que yo salía, y que me decían, bueno, me llegó, mira, te voy a contar dos. Uno, todo iba muy bien, pero muy bien, casi que quería que me fuera a vivir con él. Y cuando le conté, porque aparte yo tenía que ocultar que era drag queen. Yo lo ocultaba, yo no decía que era drag queen. Y cuando ya yo le decía que yo era drag queen,
me acuerdo mucho que me dijo, estás loco, ¿cómo te atreves? ¿Qué es eso? ¿Qué asco? Que la chingada. Y yo así de, ¿cómo es posible que alguien tan lindo, tan bello, tan sí, jijiji, jaja, por algo así, ¿no? Y yo me daba la vuelta, vámonos, ¿no? Me gusta mucho una referencia de Los Simpsons que dice, te vas con tu iguana, ¿no? Agarras tu iguana y te vas. Pero para mí era doloroso porque, pues yo decía, pero es que no tiene nada de malo. Esto es un trabajo, esto es arte, ¿no? Porque además, pues yo mi vida no la vivo así, como me ves. Bueno, un poquito ahí medio de putería, ¿no? Eso sí, ya, la verdad es que sí, desde chiquita era yo así, ¿no? Pero así no, porque esto cuesta y esto se cobra, ¿no? Entonces, pero la gente, bueno, los güeyes con los que salían no lo entendían. Y otro, fíjate, me pasó que todo iba también muy bien, y no sé qué, y un día, porque aparte yo tenía que como que convivir con ellos un tiempo como para ver cómo eran, para ver si se los contaba, fíjate nada más. Y ya cuando se lo conté, me bloqueó de todos lados, desapareció. Se lo tragó la tierra. Te lo juro. Y a mí me dejó, yo me acuerdo que esa vez lloré 2 meses enteros encerrada en mi casa. Yo decía, ¿pero por qué? Y yo llegué a odiar a Kindra por eso. Hasta que un día dije, ¿cómo esperar la aprobación de alguien para aceptarme a mí mismo? Y fue un proceso difícil, el de aceptarme a mí mismo, pero lo logré y ya, ahora sí, ya, ahora, fíjate, ahora ya, que es un ya, porque más abierto, en realidad, ya ni siquiera me interesa o sea, pues, no era cuestión de Kindra, sino personalmente, ya es como de, ay, ¿no quieres estar conmigo? Bye. O sea, porque de verdad, pero ahora sí ya me doy ese valor que no me daba antes. Y sí fue doloroso, la verdad fue difícil, pero pues, aquí estamos. Oye, pero cuéntame también, a mí me tocó llegar a ver a tu mamá. Que llegaba tu mamá a verte tocar. Y la llegué a conocer, me la presentaste súper linda y todo. Te lo pregunto porque pues la gente no lo sabe. ¿Cómo fue esa parte de la familia? Claro. Justamente, no te conté hace rato que ella fue la que me hizo mi primer vestuario con sus manitos, porque aparte ni siquiera tenía máquina de coser. Yo cuando a mí me dijo la supermana que iba a estar con ellos en la obra, yo llegué con mamá y le dije, pero yo le dije así, porque aparte mi mamá se dedicó mucho tiempo a bailar en antros, pero como digamos, ella era como un grupo de jazz y entonces hacían como performance así, ¿no? Entonces ella siempre ha sido muy abierta por eso, porque siempre era artista, ¿no? Entonces yo creo que ella sabía más que era un drag queen que yo en ese momento, porque yo llegué y yo dije, mamá, voy a ser drag queen, y no, bueno, ay, no, gritó, me abrazó, me dijo, sí, qué increíble, me ayudó con mi vestuario, y desde ahí siempre me ayudó, y entonces yo me la llevaba luego a los eventos, y pues la gente la conocía y todo, y ella bailando, y ella es siempre ha sido mi fan número 1. ¿Y la familia? Fíjate que en realidad, pues, como mi familia es muy dispersa, en realidad nos hicimos, digamos, como solos. Mi mamá y yo siempre hemos estado solos. Entonces, obviamente, pues yo no le pedía permiso a nadie, ni tampoco les compartía nada de mi vida ni nada. Y si había una reunión familiar, sí, es que, ay, mucho gusto, no sé qué. Pero, pues ellos sí se empezaban a dar cuenta, ¿no? Con mi papá ¿Se enteraban por ahí? Sí, claro, o sea, por eso, sí. Me preguntaban, pero pues yo les decía, no, pues yo, pero digamos que lo hacían con un respeto como de, ay, no sé lo que haces. No te imagino. No, porque incluso desde mi homosexualidad siempre fue así. O sea, yo nunca les pedí permiso. Yo fui y soy y hago, pero nunca fue como, o sea, nunca me importa, pues vaya, ¿no? Y eso, yo pienso que cuando tú estás, y eso fue lo que, no sé si me dijo, alguien me lo dijo alguna vez, y eso me ayudó mucho a aceptar mi personaje de Kindra, que me dijo, es que no preguntes, tú sé tú. Y esa es la manera en la que tú vas a poder aceptar de ti mismo. Y dije, claro. Y pues así también fue con mi familia. Yo me daba cuenta, ¿no? Que con mi familia jamás fue así como de, ni siquiera me ocultaba, ni nada. Yo soy gay, ¿qué? ¿No? Bueno, una vez llevé a mi abuelita al BD+, y hay fotos de eso. Y estaba mi abuelita ahí con todos en el BD+,
Y la gente así como, ¿qué onda, no? Pero es por eso. Porque si tú te aceptas desde el principio, los demás te van a aceptar. Oye, ¿y qué hay de Kindra? O sea, ¿qué esperamos de Kindra? Ahí tenemos sorpresas, regresas, no regresas, porque te habías distanciado un poco de la vida nocturna y la DJseada. ¿Qué nos espera? Dios mío, esperaba que me hicieras esta pregunta y te dije que no la hicieras. No, mira, lo que pasa es que yo me retiré aproximadamente, si los contamos, 5 años, que fueron los años justos en los que yo trabajé en agencias de publicidad, porque pues, o sea, además de, ¿no? Pues también terminé mi carrera, te digo, me titulé con este tema y un día yo dije, no sé, o sea, como que empecé a ver que las cosas ya como que yo soy muy de sentimiento. Entonces, si yo siento que ya no estoy conforme o feliz con algo que estoy haciendo, cambio. Simplemente tiro toda la basura y hago otra cosa. Y así fue como lo hice, ¿eh? De repente cambié y entonces me metí a agencias de publicidad y 5 años estuve trabajando en agencias. Y luego aparte de agencias grandes, agencias globales importantes. O sea, no cualquier cosa. No cualquier cosa, ¿no? Y desaparecí. De repente sí tocaba que en la fiesta de la amiga, o en algún antro que me hablaban, pero pues no, lo dejé y me enfoqué en mi trabajo en publicidad. Y me fue muy bien. También que gané 3 premios, o sea, de publicidad, ¿no? Pero ya después, ahora es al revés. Porque ahora pues ya no estoy, ahorita no estoy trabajando ya. Y ya la publicidad como que también encontré cosas que ya no Entonces quizás por ahí haya algo. Quizás estoy preparando algo, pero todavía no te puedo decir nada. Pero sí, me van a ver pronto. Estoy como creando algo nuevo. Mira, incluso lo ves en la peluquita, que ya es diferente. Ahora ya uso rayitos. Sí, porque antes era el pelucón. Antes era el pelucón rojo, y ahora ya me hice rayitos. Porque justamente lo que quiero hacer es algo nuevo, totalmente distinto, algo que me rete. Siempre, a mí me dijo una vez la Supermana, ay, hija, es que a ti te gustan las cosas difíciles. Y le digo, pues sí, la verdad es que sí, porque eso es lo que al final vale la pena, ¿no? Entonces, sí quiero hacer algo, pero tiene que ser algo diferente. Diferente porque también es adaptarse a lo que hay ahora, ¿no? Porque ahora las cosas son muy distintas. Bueno, pues yo te quiero agradecer mucho que me hayas dado esta oportunidad de entrevistarte, de visualizar tu trabajo, de que la gente conozca más, porque bueno, hubo gente que conocimos porque estuvimos en ese tiempo, pero sí hay nuevas generaciones, hay nueva gente. Te agradezco mucho por haber venido aquí al podcast. No, hombre, yo te agradezco a ti. La verdad es que me dio mucho gusto que me hablaras. Y yo al principio dije, pero yo por qué ahorita no estoy haciendo nada. Pero fíjate, yo creo mucho en que no hay casualidades, de verdad, no. Y te lo cuento porque pues toda esta historia que te cuento fueron cosas que fueron pasando y que yo fui agarrando las oportunidades. Y que yo esté aquí contigo es algo que es una señal. Sí. Es una señal y por eso te lo agradezco en el corazón. Vas a ver, nos va a ir muy bien. Sí, no, yo para mí era muy importante porque, pues como te lo comentaba fuera de cámaras, pues sí nos tocó algunas, ¿no? Pavimentar el drag queen, pero a ti te tocó pavimentar la DJ drag queen, que no fue nada sencillo, me tocó verlo desde afuera, me tocó incluso ser incrédulo, pero nos callaste la boca, hiciste muchas fiestas muy importantes, te ganaste, por eso te preguntaba a Oscar Velázquez, porque me tocó ver cómo te miraba al principio y cómo después ya te reconocía y cómo ya te dejaba las tornamesas como con más dignidad. Sí. Porque a veces hasta en los detalles se veía cómo te quitaban o te daban la espalda y de pronto no, ya era como más padre. Con respeto. Eso, con un respeto que fue. Sí, eso perdón que me meta, pero eso que estás contando era yo creo que de lo más difícil. Que yo llegara a tocar y me trataran como, no sé, pues con faltas de respeto, ¿no? Y ni siquiera era como que era como algo que sentías, ¿no? Uh-huh. Como dices tú, una mal mirada, algo, y era como de ching, ¿no? Uh-huh. Luego, muchas veces yo antes de subir a tocar, yo decía, ¿y ahora qué hago? Porque pues justamente me enfrentaba con eso, ¿no? Y ya después, con esos monstruos, ¿sí? O sea, monstruos, digamos, me refiero como a la magnitud, sí, ¿no? Monstruos de la música electrónica. Ajá, sí, exacto. Pero ya después, y eso a mí me llenaba de mucho orgullo y como que dice, ay,
chingón. O sea, yo cada vez que lograba yo ganarme el respeto y plantarme en un espacio y que dijeran, ahí estás, sí eres DJ y sí lo haces bien. Cada vez que yo lograba eso, para mí era como, ¡ay, qué chingón! Y vamos adelante, adelante. Entonces, esa sensación como de triunfo fue lo que me ayudó a seguir y a seguir y a seguir, a seguir. Ya cuando yo veía sus jetas, decía, ¡ay, con permiso! Al principio no, pero justamente lo que me ayudó es decir, vámonos. Qué bueno que lo tocaste porque sí. Sí, no, porque es importante. Es importante porque lo que pretendemos con este programa es visualizarnos, visualizar lo que se ha costado, porque de pronto la gente no sabe o no tiene idea de lo que se ha vivido, sobre todo las nuevas generaciones que pues no conocen tanto la historia del drag tanto, ¿no? Entonces, pero felicidades, te agradezco mucho, felicidades por los triunfos. Y esperemos tenerte por aquí otra vez. Y esperemos nos traigas noticias. Exacto. La siguiente entrevista les voy a traer noticias. Está bien, aquí estaremos pendientes. Pues les agradezco mucho, amigos, por estar aquí una noche más en la Enciclopedia del Drag. Nos vemos en la próxima. No olviden comentarnos, mandarnos sus cartitas de comentarios. Y aquí estaremos. Muchas gracias. Adiós. Así puedo ver que la vida es un cabaret y yo en Chorus Line esperando por volver a verte. No hay plantón, que el diluvio viene hasta aquí. Y ya, por ejemplo, ustedes las Vampiro, porque ustedes se presentaban en antros que yo no iba casi. Estaba bien chiquita. Fue cuando dije, pues igual vamos a hacer audición para Drag Race y mira, ya quedamos. Me tocaba, ¿no? Que llegaba a antros y que me decían, oye, ¿y qué? La verga de México y no sé qué, y yo... Y pues avancé, me dijeron, no, sí, ya quedaste, y yo, verga, y ahora en OnlyFans, no quiero darle promoción ahorita porque no quiero que me lo cierren ni nada.